¿Qué se esconde realmente tras las noticias que han sacudido estos días? ¿Estamos ante una victoria contundente, una cortina de humo cuidadosamente tejida, o el preludio de una transformación mucho más profunda, tanto dentro como fuera de Rusia? Las respuestas a estas preguntas nunca son simples, y, si miramos la historia, veremos que detrás de cada gran acontecimiento militar siempre se oculta una maraña de intereses, estrategias y cambios que solo se descifran con el tiempo y una observación cuidadosa. Durante las últimas jornadas, los titulares han estado plagados de informes optimistas. Avances rusos en ciudades estratégicas como Pokrovsk y Volchansk, y reportes alentadores sobre los combates en el sur, especialmente en la región de Jersón. En el pasado, situaciones similares han marcado puntos de inflexión en conflictos históricos, como la Segunda Guerra Mundial, donde la captura de Stalingrado supuso un giro inesperado para el frente oriental. Hoy, fuentes cercanas al frente describen banderas ondeando donde hace apenas días parecía impensable, evocando imágenes de liberaciones o conquistas que han definido épocas enteras. Sin embargo, entre el entusiasmo emergen señales inquietantes. Rumores persistentes hablan de la apertura de nuevos frentes, maniobras inesperadas y la inminencia de una gran operación militar en el sur. Esta situación recuerda a la ofensiva de Tet durante la Guerra de Vietnam, donde un aparente estancamiento repentino se rompió con ataques sorpresivos, cambiando la percepción pública y la estrategia de los involucrados. Al mismo tiempo, en el Kremlin se multiplican los movimientos sospechosos y las decisiones estratégicas. El centro de mando en Moscú parece estar en pleno proceso de reconfiguración, sugiriendo que no solo se libran batallas sobre el terreno, sino que también se gesta una remodelación profunda de la estrategia rusa. A pesar de los avances, la estabilidad es frágil. En varios sectores del frente, la tensión alcanza niveles extremos, combates feroces, cambios de control casi diarios y una competencia tecnológica feroz, marcada por el protagonismo de los drones y la guerra electrónica. Si retrocedemos en el tiempo, podemos ver paralelismos con el uso de nuevas tecnologías en la Primera Guerra Mundial, como la aviación y los tanques, que redefinieron la manera de luchar. Analistas y combatientes advierten que nada está asegurado y que los riesgos de reveses siguen muy presentes, como sucedió en la batalla de Kursk, donde las expectativas iniciales cambiaron dramáticamente en cuestión de días. Si solo observamos la superficie de los acontecimientos, corremos el riesgo de perder las señales de fondo. El conflicto entra en una fase acelerada de mutaciones, en la que pequeños detalles pueden anticipar terremotos geopolíticos. Ignorar esta dinámica sería perder la oportunidad de prever los grandes cambios que se avecinan en Rusia y en toda la región. La historia enseña que los detalles, una orden aparentemente menor, un cambio en la cadena de suministro o la aparición de armas novedosas, pueden desencadenar consecuencias imprevisibles, como ocurrió con la introducción del radar en la Segunda Guerra Mundial. Por eso, para comprender lo que realmente está ocurriendo, no basta con enumerar avances o retrocesos. Es necesario analizar los movimientos tácticos, las transformaciones internas y, sobre todo, lo que estos significan para el futuro de la guerra y del propio régimen ruso. Pensemos en cómo la reestructuración del ejército prusiano en el siglo XIX sentó las bases para la Alemania moderna. Los cambios invisibles terminaron siendo decisivos. En este contexto de incertidumbre, cada señal importa. Analicemos a fondo lo que revelan estos movimientos y lo que podrían desencadenar. Por ejemplo, la reorganización de la cadena de mando puede indicar la preparación para una guerra de desgaste, mientras que la adopción masiva de drones sugiere una apuesta por la tecnología frente a la superioridad numérica o de fuego. Detrás de cada titular sobre la guerra se esconde una batalla silenciosa por la iniciativa y la adaptación. La realidad en el frente ucraniano es mucho más compleja de lo que sugieren los mapas o los comunicados oficiales. Cada avance o retirada es solo una parte de una lucha mayor, donde la lógica de la guerra está cambiando ante nuestros ojos. Para ilustrar este punto, basta recordar la ofensiva del Yom Kippur en 1973, cuando la sorpresa estratégica y la movilidad
superaron la aparente solidez de las líneas defensivas. En los últimos días, los nombres de Pokrovsk y Volchansk han dominado los titulares. Fuentes extraoficiales aseguran que ambas localidades estarían bajo control ruso o a punto de estarlo, aunque no hay confirmaciones oficiales. Los informes desde el terreno indican que las fuerzas ucranianas han debido retroceder en varios sectores debido a la presión, y los combates más intensos ocurren en barrios y polígonos industriales, donde la lucha casa por casa recuerda los enfrentamientos en Stalingrado o Grozny, donde el control de cada edificio podía cambiar el curso de la batalla. Este patrón de presión no es exclusivo del este. En la región de Jersón han resurgido enfrentamientos que podrían anticipar la apertura de un nuevo frente en el sur. Imágenes recientes muestran movimientos en el delta del Dnieper y la captura de posiciones clave en islas del río. Si estas maniobras logran consolidarse, podrían significar un giro importante en la dinámica regional, capaz de alterar el equilibrio del conflicto en su totalidad. Un ejemplo similar se vio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el cruce del río Elba por las fuerzas aliadas abrió una nueva fase en el avance hacia Berlín. Sin embargo, la transformación más profunda se desarrolla en la manera de combatir. La artillería tradicional está dejando paso a los drones y la tecnología. El control del pequeño cielo, el espacio aéreo a baja altura, es ahora tan crucial como el dominio del terreno. Duelos de drones, inteligencia en tiempo real y ataques de precisión reescriben el día a día, redefiniendo ofensiva y defensa. Pensemos en cómo la introducción de los aviones no tripulados, en conflictos como el de Nagorno-Karabaj, alteró completamente la balanza de poder, permitiendo ataques precisos y sorpresivos. En sectores como Rodinskoe, Dobropolie y la línea de Sukestki, la situación es crítica. Combates casa por casa, contraataques veloces y la amenaza constante de quedar aislados. Las fuentes militares coinciden en que la moral y la cohesión de las tropas están bajo enorme presión, mientras la desinformación y la manipulación de imágenes buscan influir tanto en los soldados como en la opinión internacional. La guerra psicológica, conocida desde la antigüedad, cobra aquí una relevancia renovada. Igual que en la campaña de Waterloo, donde rumores y noticias falsas alteraron la moral de los combatientes. Hoy, la guerra se mide menos por territorios ganados o perdidos y más por la capacidad de adaptarse, responder a la tecnología y resistir psicológicamente. Ignorar esta transformación sería un error grave. Perderíamos la perspectiva real del conflicto y su impacto futuro en la región. Como ocurrió en el conflicto de Corea, donde la movilidad y la adaptabilidad de las fuerzas determinaron la duración y el desenlace de la guerra. La flexibilidad es ahora la clave de la supervivencia. Mientras tanto, en Moscú, los movimientos políticos y militares anticipan un ajuste de estrategia que podría redefinir el curso de la guerra y la posición de Rusia en el escenario internacional. Este tipo de cambios internos han sido decisivos en otros momentos históricos, como la purga de oficiales en la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo consecuencias profundas tanto en el liderazgo como en la moral del ejército. Mientras las tropas rusas presionan en el frente, en los pasillos del Kremlin se fragua una transformación silenciosa pero decisiva. Allí, lejos del ruido de la artillería, se toman decisiones que pueden redefinir el poder en Rusia durante los próximos años. La historia muestra que los grandes virajes estratégicos suelen gestarse en la sombra, como en el caso de la famosa Operación Overlord, cuyo éxito dependió en gran parte de la discreción y la preparación minuciosa. En pleno conflicto, el Ministerio de Exteriores revela la creación del Departamento de Estrategia y Cooperación. Esta nueva entidad busca centralizar y profesionalizar, como nunca antes, la política rusa en el espacio postsoviético. Ya no basta con reaccionar. El objetivo es anticipar, consolidar y ampliar la influencia donde antes solo había incertidumbre. Este enfoque recuerda el surgimiento de la diplomacia moderna tras el Congreso de Viena, donde la coordinación y la previsión permitieron a las potencias mantener la estabilidad durante décadas. Para comandar este ambicioso proyecto, eligen a Vadim Titov,
un diplomático joven pero curtido en escenarios internacionales complejos. Su nombramiento es un mensaje claro. El Kremlin apuesta por una generación capaz de negociar y maniobrar en un mundo más volátil y peligroso. Titov tendrá que equilibrar intereses de seguridad, diplomacia y presencia regional, con cada decisión bajo la lupa de Moscú y del exterior. La tarea que enfrenta es comparable a la de Alexander Gorchakov, quien navegó por las intrigas europeas en el siglo XIX para restaurar la influencia rusa tras la derrota en Crimea. Las repercusiones de esta reestructuración no se quedan solo en Rusia. Los países vecinos, atentos a cada movimiento, perciben que esta centralización puede traducirse en acciones más coordinadas y quizá más contundentes en el espacio postsoviético. Europa y Asia empiezan a recalibrar sus propios planes ante una Rusia más profesional y estructurada, que aspira a proyectar poder de forma duradera. En el pasado, la reorganización del poder en un solo país ha forzado a sus vecinos a cambiar alianzas y estrategias, como sucedió tras la modernización japonesa en la era Meiji. Pero la transformación no termina en los despachos. El Kremlin otorga reconocimiento oficial a científicos y tecnólogos militares, en especial a los equipos detrás de Burevestnik y Poseidón. Estos proyectos encarnan no solo el músculo militar ruso, sino también la prioridad absoluta de la modernización tecnológica, enviando un mensaje directo a aliados y rivales. El avance es real y va en serio. La carrera armamentista de la Guerra Fría fue un claro ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede cambiar el equilibrio global en cuestión de años. El margen de error, sin embargo, es mínimo. Un solo tropiezo político o una mala integración de los intereses militares, diplomáticos y tecnológicos podría debilitar a Rusia, tanto en casa como ante el mundo. Si la reestructuración falla, las consecuencias podrían sentirse durante varias décadas, alterando el equilibrio de poder y la estabilidad regional. Pensemos en el colapso de la Unión Soviética, donde errores en la gestión política y económica derivaron en una crisis geopolítica de gran alcance. Mientras la maquinaria estatal se ajusta a este nuevo rumbo, en el frente sur surge una amenaza inesperada. Una ofensiva relámpago pone a prueba la solidez de la estrategia recién implementada. Este tipo de pruebas de fuego han sido recurrentes en la historia militar. Por ejemplo, la invasión de Normandía fue el examen supremo para la estrategia aliada en Europa Occidental. ¿A qué nos arrastra esta nueva dinámica? ¿Qué escenarios pueden materializarse en los próximos meses? Las respuestas a estas preguntas son tan inciertas como los movimientos de los ejércitos en el campo de batalla. El avance ruso en el frente ha abierto la posibilidad tangible de que surjan nuevos focos estratégicos, especialmente en el sur. Algunas voces ya especulan con ofensivas en dirección a Nikolaev e incluso hacia Odessa, movimientos que podrían modificar bruscamente el mapa del conflicto y forzar a Ucrania y a sus aliados a replantear sus prioridades. Así, en la Guerra de los 6 días, la toma de posiciones clave en pocas horas desmoronó estrategias cuidadosamente elaboradas durante años. La tensión diplomática entre Rusia, Ucrania y Occidente aumenta cada día. Cada declaración, cada maniobra militar o política, se convierte en una pieza dentro de un tablero que hoy es mucho más volátil. Las negociaciones se endurecen, las líneas rojas se multiplican y la presión internacional se intensifica. Recordemos cómo la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde del abismo nuclear en cuestión de días, ilustrando hasta qué punto las tensiones pueden escalar rápidamente. En el terreno, los signos de una posible retirada o incluso una capitulación ucraniana en áreas clave se hacen más notorios. Las imágenes de repliegue, testimonios del frente y el silencio de los altos mandos sugieren que Ucrania evalúa opciones ante una situación extrema. Si esto ocurre en ciudades estratégicas, el impacto sería devastador tanto para la moral del país como para la narrativa global. Así, la caída de Saigón en 1975 marcó un punto sin retorno para la percepción internacional del conflicto en Vietnam. Se detectan también cambios en la logística y organización de ambos bandos. El flujo de suministros, la rotación de tropas
y la adaptación táctica muestran que entramos en una fase de transición. Este ajuste puede deberse tanto a la voluntad de consolidar avances como a la preparación para una nueva ofensiva de gran envergadura. En la Segunda Guerra Mundial, el éxito de la Operación Barbarroja dependió en gran parte de la gestión logística y la capacidad de adaptación de los mandos. En Moscú, el proceso de centralización y el recambio generacional en la administración y el mando militar se acelera. Esta reconfiguración otorga mayor cohesión, agiliza la toma de decisiones y crea una base sólida para sostener una guerra prolongada y compleja. Sin embargo, conlleva riesgos. Cualquier error de cálculo o desconexión con la realidad del frente podría resultar costoso, no solo militarmente, sino también en la imagen internacional de Rusia. Un ejemplo histórico es la experiencia estadounidense en Irak, donde la falta de entendimiento local provocó situaciones imprevistas y prolongó el conflicto mucho más de lo esperado. En síntesis, una lectura errónea de los próximos movimientos podría desencadenar sorpresas estratégicas o la pérdida de influencia para todos los actores. La incertidumbre se convierte en un arma tan poderosa como los ejércitos, y solo quienes logren descifrar los matices de esta transición tendrán ventaja en el corto plazo. En la historia, quienes supieron anticipar los cambios, como hizo Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, lograron tomar la delantera en momentos críticos. Todavía queda por ver cómo responderán los aliados de Ucrania ante este nuevo panorama. Las próximas semanas serán decisivas para definir la dirección que tomará el conflicto. La experiencia de la Guerra de Corea, donde la intervención china redefinió la geografía del conflicto, demuestra que alianzas y apoyos pueden cambiar el curso de la historia en cualquier momento. ¿Qué debe observar quien desee comprender los grandes cambios históricos mientras ocurren? En épocas de incertidumbre, es fácil dejarse arrastrar por titulares impactantes o por reacciones viscerales. Sin embargo, anticipar un giro de ciclo requiere ir más allá de las noticias inmediatas y captar las señales estructurales que se esconden bajo la superficie. Por ejemplo, en la crisis del petróleo de 1973, solo quienes observaron los cambios en la economía global entendieron el alcance real del suceso. No basta con contar avances o retrocesos inmediatos en el frente. Es esencial analizar cómo se reorganizan doctrinas militares, qué innovaciones tecnológicas se adoptan y, sobre todo, cómo se gestiona el capital humano. Las transformaciones más profundas rara vez se anuncian a viva voz. Suelen revelarse en la manera en que se toman decisiones estratégicas, en la formación de nuevas unidades o en el desarrollo sigiloso de capacidades que solo serán evidentes mucho después. Así como la profesionalización del ejército romano anticipó la expansión del imperio siglos antes de su pleno apogeo. Entre el ruido informativo, identificar patrones de fondo se vuelve crucial. Debemos preguntarnos, ¿qué cambios logísticos se están aplicando de manera discreta? ¿Qué tipo de armamento recibe prioridad? ¿Qué estructuras administrativas se refuerzan o se reinventan? Estas pistas, a menudo invisibles para el público general, revelan mucho más sobre la dirección real de los acontecimientos que cualquier comunicado oficial. Un ejemplo contemporáneo es la digitalización silenciosa de los ejércitos modernos, que ha cambiado el modo de hacer la guerra sin anuncios grandilocuentes. La cohesión interna y el espíritu nacional son factores decisivos en situaciones críticas. La moral de las tropas, la percepción pública y la narrativa nacional deben evaluarse no solo en discursos, sino en acciones. ¿Cómo actúan los líderes ante el peligro? ¿Qué símbolos se promueven y de qué manera se comunican los distintos niveles del mando? En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia de Londres bajo el Blitz fortaleció la moral británica y cambió la percepción mundial del conflicto. La gestión del tiempo y la comunicación, tanto oficial como informal, es otro elemento clave. La forma en que se anuncian o se ocultan las operaciones, el ritmo de las confirmaciones y las filtraciones, así como el juego entre rumores y declaraciones, moldean la percepción social y la capacidad de un país para sostener el esfuerzo estratégico a largo plazo. Comprender estos engranajes permite distinguir la información sustancial del ruido y anticipar desenlaces antes de que sean evidentes para la mayoría.
Un ejemplo relevante es el papel de la radio y los mensajes codificados durante la resistencia francesa en la ocupación nazi. Ignorar estas dinámicas conduce a análisis superficiales y decisiones mal informadas, tanto en el ámbito individual como colectivo. Por eso, quienes buscan entender de verdad este cambio de ciclo deben abandonar la superficie y comprometerse con una observación paciente y un análisis riguroso. Solo así podrán anticipar, influir y adaptarse a lo que se avecina. De la misma forma, los inversores que identificaron la burbuja de las .com antes de su estallido lograron protegerse y beneficiarse de los cambios venideros. Pero, ¿cómo se manifiestan estos principios en el caso concreto del frente ucraniano y la estrategia rusa? Veamos cómo las señales discretas y los movimientos de fondo ya están delineando el futuro inmediato. Observemos, por ejemplo, la creciente importancia de la inteligencia artificial en la logística militar rusa o la formación de nuevas brigadas especializadas en guerra electrónica, señales que anticipan un salto cualitativo en las capacidades del ejército. Todo gran cambio empieza con señales casi invisibles. ¿Ya logras captarlas? Si miramos a la historia, veremos que las grandes transformaciones, como la caída del muro de Berlín, fueron precedidas por pequeñas grietas, reformas discretas y cambios en la actitud de los líderes, que solo después parecieron obvios. Hemos recorrido el frente ucraniano, donde los titulares hablan de avances y retrocesos, pero lo realmente decisivo ocurre lejos de las cámaras. En la estrategia, la política y la habilidad de cada actor para adaptarse. No es solo cuestión de tomar ciudades ni de mostrar vídeos. Lo importante es cómo cada movimiento revela una nueva lógica de poder, donde la innovación y la cohesión interna pueden pesar más que cualquier victoria efímera. Así sucedió cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría, no solo por poder militar, sino por la flexibilidad de su sistema y su capacidad de adaptación tecnológica y cultural. Si solo miramos la superficie, corremos el riesgo de perder la verdadera dimensión de lo que está en juego. No ver el cambio profundo es desconectarse de la historia y perder la oportunidad de anticipar hacia dónde va la región, la seguridad y el equilibrio global. Este momento exige mirar más allá del ruido inmediato, buscar los patrones emergentes y no dejarse atrapar por lo espectacular. La historia premia a quienes ven más allá de la espuma y detectan las corrientes profundas. Comprender cómo Rusia y la guerra en Ucrania evolucionan es clave para no quedar rezagados ni caer en lecturas simplistas. Quienes busquen respuestas cómodas perderán tiempo, oportunidades y tal vez incluso prestigio ante quienes sí logran identificar la transformación real. Porque la historia no la escriben los que repiten titulares, sino quienes leen las señales y se adaptan a tiempo. Pensemos en los líderes que supieron ver el declive de los imperios otomano o austrohúngaro antes de que fueran evidentes para todos. Así cerramos este círculo, invitándote a observar, cuestionar y profundizar, porque lo que hoy parece solo un movimiento más, mañana puede decidir el destino de toda una región. El desafío está en tus manos. ¿Serás de los que ven la historia pasar o de los que logran anticipar y comprender los grandes cambios en el momento justo?